Un niño de 13 años camina solo por los caminos de Francia. No tiene dinero, no tiene equipaje, no tiene a nadie esperándolo al final del viaje. Frente a él hay casi 500 kilómetros de distancia. Detrás de él hay algo peor que la pobreza, una vida que siente que no le pertenece. Ese niño se llama Louis Vuitton. Décadas después, su apellido aparecerá en escaparates de lujo en París, Nueva York, Tokio y Dubái. Generará miles de millones de dólares al año y se convertirá en uno de los símbolos más reconocibles del planeta. Pero en ese momento, caminando con los pies cansados sobre caminos de tierra, Louis no sabe nada de eso. Solo sabe que quedarse significaba desaparecer lentamente. La historia empieza en 1821, en un pequeño pueblo del este de Francia llamado Anchay. No era un lugar donde nacieran imperios, era un sitio humilde, rural, donde la vida giraba alrededor del trabajo duro y las estaciones del año. Louis nació en una familia modesta. Su padre era carpintero y agricultor, su madre era sombrerera. No había lujos ni grandes oportunidades, pero había algo importante: estabilidad. Durante los primeros años de su infancia, su mundo fue pequeño pero seguro. Sin embargo, todo cambió cuando Louis tenía apenas 10 años. Su madre murió, y con ella desapareció la única figura que mantenía un equilibrio emocional en el hogar. Poco después, su padre volvió a casarse. En el papel, aquello parecía una solución para reconstruir la familia. En la práctica, se convirtió en algo muy distinto. La nueva mujer de la casa era severa, estricta y, según varios relatos históricos, profundamente cruel con el niño. El ambiente del hogar se volvió tenso, hostil, casi insoportable. Para Louis, cada día dentro de esa casa se sentía más pesado que el anterior. El lugar que debía protegerlo se había convertido en un espacio del que necesitaba escapar. Entonces, a los 13 años, tomó una decisión que pocos adultos se atreverían a tomar. Se fue. No tenía dinero ni un plan claro. No tenía un mapa, ni un caballo, ni una carreta. Solo tenía una idea que había escuchado en historias y conversaciones: París. La capital de Francia era vista como una ciudad donde el destino podía cambiar, donde alguien sin recursos podía encontrar una oportunidad. El problema era que París estaba a 470 kilómetros de distancia, y Louis iba a recorrerlos caminando. El viaje no fue rápido ni heroico como en las historias románticas. Fue lento, duro y lleno de incertidumbre. Tardó casi 2 años en completar el recorrido. Durante el camino trabajó en pequeños oficios en los pueblos por los que pasaba. Cargaba materiales, ayudaba en granjas, hacía tareas simples a cambio de comida o un lugar donde dormir. Algunas noches dormía en establos, otras veces en graneros, a veces bajo el cielo abierto. Hubo días en los que apenas tenía algo para comer, pero cada paso tenía un propósito: seguir avanzando hacia una ciudad que representaba una posibilidad. Cuando finalmente llegó a París, la realidad fue muy diferente a lo que había imaginado. La ciudad no estaba esperando a un adolescente pobre del campo. París estaba llena de gente con el mismo sueño. Miles de personas llegaban buscando trabajo, buscando escapar de la pobreza, buscando reinventarse. Muchos terminaban atrapados en trabajos mal pagados o en barrios miserables. La competencia era feroz, pero Louis tenía algo que lo diferenciaba: resistencia. Había aprendido a sobrevivir durante un viaje de casi 500 kilómetros, y eso le daba una ventaja mental que otros no tenían. Con el tiempo consiguió un trabajo como aprendiz en un taller especializado en empaquetado y fabricación de baúles. Hoy ese oficio puede parecer extraño, incluso insignificante, pero en el siglo XIX era extremadamente importante. Las familias ricas viajaban con enormes cantidades de pertenencias: vestidos delicados, sombreros, joyas, perfumes, utensilios personales. Todo debía empacarse cuidadosamente para evitar daños durante viajes largos en carruajes o trenes. Empacar un baúl correctamente no era solo cuestión de meter objetos dentro, era una habilidad compleja que requería organización, precisión y experiencia. Louis comenzó en el nivel más bajo. Limpiaba herramientas, cargaba cajas y observaba cómo trabajaban los artesanos más experimentados. Con el tiempo empezó a aprender los secretos del oficio: cómo acomodar objetos frágiles, cómo aprovechar el espacio,
cómo proteger materiales delicados durante trayectos largos. Durante 17 años trabajó en ese entorno, perfeccionando su técnica. 17 años es mucho tiempo para observar algo todos los días. Y durante ese tiempo, Louis empezó a notar algo que otros no parecían cuestionar. Los baúles de la época tenían una característica muy particular. La parte superior era redondeada. Esa forma tenía una razón histórica. Cuando los baúles viajaban sobre carruajes, la lluvia podía caer sobre ellos. La superficie curva ayudaba a que el agua resbalara y no se acumulara encima. Era una solución lógica para la época en la que había sido inventada. Pero el mundo estaba cambiando. Los trenes empezaban a expandirse por Europa. Los barcos de vapor cruzaban océanos con mayor frecuencia. Los sistemas de transporte se estaban transformando, y con ellos, las necesidades del equipaje también cambiaban. El diseño redondeado tenía un problema enorme en el nuevo contexto. No permitía apilar los baúles fácilmente. Cuando los viajeros transportaban varios baúles en trenes o barcos, estos ocupaban mucho espacio, y el espacio en los medios de transporte era valioso. Louis empezó a obsesionarse con una idea simple pero revolucionaria. Un baúl con la parte superior plana. Un diseño que permitiera colocar varios uno encima del otro sin desperdiciar espacio. Era una idea que parecía obvia cuando se pensaba en ella, pero nadie la había implementado. Las tradiciones pesan mucho en los oficios antiguos. Muchos artesanos repetían las mismas técnicas que habían aprendido durante décadas. Cambiar el diseño de algo tan establecido podía parecer una locura, pero Louis no venía de un mundo de tradiciones rígidas. Venía de caminar cientos de kilómetros para cambiar su destino. Y alguien que ha hecho algo así tiende a cuestionar más fácilmente las reglas. En medio de ese proceso, ocurrió un evento que cambiaría su vida. Un día, una clienta muy especial visitó el taller. No era una aristócrata cualquiera. Era Eugénie de Montijo, la emperatriz de Francia y esposa de Napoleón III. En aquel momento, era una de las mujeres más influyentes del país. Su estilo marcaba tendencias. Su aprobación podía transformar la reputación de un artesano en cuestión de días. Louis fue elegido para encargarse de empacar personalmente sus pertenencias. Era un trabajo extremadamente delicado. Los viajes de la emperatriz incluían vestidos elaborados, joyas valiosas y objetos frágiles que no podían dañarse. Un error podía arruinar la reputación del taller. Pero Louis hizo algo diferente. Organizó cada pieza con una precisión casi obsesiva. Aprovechó el espacio de forma eficiente. Protegió los objetos con una lógica que sorprendió a todos los presentes. La emperatriz quedó impresionada, tanto que decidió nombrarlo su empacador personal oficial. De repente, el joven que había llegado a París sin dinero ni contactos estaba trabajando directamente para la familia imperial. En el siglo XIX, esa clase de conexión era extremadamente poderosa. Significaba acceso a la élite más rica y prestigiosa de Europa. Aristócratas, diplomáticos y familias influyentes comenzaron a solicitar sus servicios. Pero Louis no se conformaba con el éxito que estaba alcanzando como empacador. En su mente seguía creciendo la idea del baúl plano. Entendía que el mundo del transporte estaba cambiando rápidamente. Los trenes, los barcos y los viajes internacionales estaban transformando la forma en que las personas se movían, y el equipaje debía evolucionar junto con ese cambio. En 1854 tomó una decisión arriesgada. Abrió su propio taller en París. No era una tienda lujosa ni un negocio espectacular. Era un pequeño establecimiento con una promesa clara: empaquetado seguro para los objetos más frágiles y fabricación de equipaje especializado. Allí empezó a desarrollar el diseño que había estado imaginando durante años. El nuevo baúl tenía una forma rectangular y una parte superior completamente plana. Era más ligero, más resistente y, sobre todo, apilable. Los viajeros podían transportar varios baúles sin desperdiciar espacio. Era una innovación simple pero extremadamente práctica. Al principio, algunos clientes dudaban. El diseño era diferente a lo que estaban acostumbrados, pero cuando comenzaron a utilizarlo durante viajes largos, entendieron rápidamente su ventaja. El negocio empezó a crecer. Los viajeros ricos recomendaban sus baúles a otros miembros de la élite. La reputación de Louis Vuitton se expandía lentamente por París. Sin embargo,
El éxito también traía nuevos problemas. Otros fabricantes comenzaron a copiar su diseño, primero de forma discreta, luego abiertamente. En aquella época las protecciones legales para este tipo de innovación eran débiles. Si alguien veía un producto exitoso, podía intentar replicarlo sin enfrentar demasiadas consecuencias. Cada nueva copia representaba una amenaza. Los imitadores vendían versiones más baratas que confundían a algunos clientes. Louis entendió rápidamente que el problema no desaparecería. Cuando una idea es buena, el mercado intenta replicarla. Entonces comenzó a pensar en otra estrategia. Si no podía impedir que copiaran la forma del baúl, tal vez podía crear algo más difícil de imitar, una identidad visual. En 1872 introdujo un nuevo diseño para sus baúles, un patrón de rayas beige y marrón que los hacía reconocibles a distancia. Era uno de los primeros intentos de utilizar un diseño distintivo como protección contra falsificaciones. El patrón no solo era elegante, funcionaba como una firma, pero mientras el negocio crecía, el mundo volvía a sacudirse. En 1870 estalló la guerra franco-prusiana. París fue sitiada. El comercio se detuvo. Las calles se llenaron de incertidumbre. Cuando Louis regresó a su taller después del conflicto, encontró algo devastador. El lugar había sido saqueado, herramientas robadas, inventario desaparecido, años de trabajo perdidos en cuestión de días. Para muchos empresarios aquello habría significado el final. Pero Louis ya había demostrado algo en su juventud, una capacidad extraordinaria para empezar de nuevo. Decidió reconstruir el negocio, esta vez con una ambición mayor. Abrió un nuevo taller en Asnières, cerca de París, un espacio diseñado específicamente para fabricar equipaje de alta calidad con estándares aún más altos. El nuevo taller no solo producía baúles, representaba una filosofía. Cada pieza debía ser duradera, elegante y funcional. Los clientes empezaron a llegar desde diferentes países: Inglaterra, Rusia, Estados Unidos. El nombre Louis Vuitton se asociaba cada vez más con la idea de viajar con estilo. Pero Louis ya tenía más de 60 años. Después de décadas de trabajo, su historia se acercaba a un punto de transición. Había construido una reputación sólida, pero el futuro del negocio dependía de alguien más. Su hijo Georges Vuitton había crecido observando cada detalle del taller. Había aprendido el oficio, pero también había comprendido algo más amplio, que el lujo no solo dependía de la calidad del producto, sino también de la identidad de la marca. En 1892, Louis Vuitton murió. Había pasado de ser un niño que escapó de un hogar hostil a convertirse en uno de los artesanos más respetados de Europa. Sin embargo, el verdadero imperio del lujo aún no existía. Lo que él había construido era la base. El siguiente capítulo de la historia estaría marcado por una nueva batalla. Una batalla contra las imitaciones, contra los cambios del mundo moderno y contra el desafío de convertir un taller familiar en un símbolo global. Y en el centro de esa transformación aparecerían dos letras que terminarían siendo reconocidas en todos los continentes: LV. Durante muchos años, Louis Vuitton había luchado contra un problema que parecía imposible de eliminar. Cada vez que creaba algo nuevo, alguien intentaba copiarlo. Sus baúles planos habían revolucionado la forma de viajar, pero también habían abierto la puerta a una ola constante de imitaciones. Talleres en distintas ciudades producían versiones similares, algunas de baja calidad, otras sorprendentemente parecidas. Para un negocio basado en la reputación y la precisión artesanal, aquello era una amenaza silenciosa, porque cuando el cliente ya no sabe distinguir lo auténtico de lo falso, el valor de una marca empieza a diluirse. Cuando Louis murió en 1892, su hijo Georges Vuitton heredó algo más que un negocio familiar. Heredó una batalla. El nombre Vuitton ya tenía prestigio entre viajeros ricos, aristócratas y comerciantes internacionales, pero todavía no era un símbolo universal. Era una empresa sólida, respetada, con una reputación construida con paciencia. Sin embargo, el mercado estaba cambiando, y Georges entendía que el verdadero desafío no era fabricar buenos baúles. El verdadero desafío era proteger la identidad de la marca. Si cualquiera podía copiar el producto, entonces había que crear algo que fuera mucho más difícil de replicar, algo que funcionara como una firma visual.
algo que, incluso a la distancia, permitiera identificar inmediatamente el origen del objeto. En 1896, George tomó una decisión que parecía simple, pero que terminaría convirtiéndose en uno de los movimientos más influyentes en la historia del lujo. Diseñó un patrón completamente nuevo, un diseño compuesto por flores geométricas, diamantes estilizados y formas repetidas que se entrelazaban en una estructura hipnótica. En el centro de ese patrón colocó dos letras que hasta ese momento solo eran un apellido familiar, L y V. El monograma LV no era solo un logo, era un sistema visual, un lenguaje, un símbolo diseñado específicamente para ser reconocido y al mismo tiempo difícil de copiar con precisión. Cada detalle del patrón tenía una función estética, pero también estratégica. Era elegante, distintivo y profundamente ligado a la historia de la familia. Los clientes lo adoptaron rápidamente. Cuando alguien veía ese patrón en una maleta o en un baúl, entendía que estaba frente a un objeto diferente, algo más exclusivo, algo que no solo transportaba pertenencias, sino también estatus. Pero ocurrió algo curioso. Cuanto más famosa se volvía la marca, más aparecían nuevas copias. Los falsificadores comenzaron a replicar el monograma en talleres clandestinos. Intentaban reproducir las flores, las líneas y las letras. Algunas imitaciones eran burdas, otras sorprendentemente sofisticadas. George comprendió entonces una verdad incómoda. El éxito no eliminaba las falsificaciones, las multiplicaba, porque cuando algo se vuelve deseado, inevitablemente aparece alguien dispuesto a vender una versión más barata. Sin embargo, la empresa seguía creciendo. Los baúles Vuitton comenzaron a aparecer en estaciones de tren internacionales, en barcos que cruzaban el Atlántico y en hoteles frecuentados por viajeros ricos. La marca se expandía lentamente por Europa, América y Asia. En cada viaje, el equipaje Vuitton no solo cumplía una función práctica, se convertía en una declaración silenciosa de posición social. Pero mientras el negocio crecía, el mundo también cambiaba, y ese cambio amenazaba directamente el producto que había construido la reputación de la empresa. Durante décadas, el transporte había dependido principalmente de trenes y barcos. Los viajeros llevaban grandes cantidades de equipaje, y los enormes baúles eran esenciales para transportar ropa, accesorios y objetos personales durante largos trayectos. Pero a principios del siglo XX apareció una tecnología que transformaría todo: el automóvil. Los coches empezaron a cambiar la forma en que las personas viajaban. Los trayectos eran más cortos, más flexibles, más rápidos. Y con esa nueva movilidad, el tamaño y el tipo de equipaje también comenzaron a transformarse. Los grandes baúles, que habían sido el corazón del negocio de Louis Vuitton, empezaban a parecer menos prácticos para algunos viajes modernos. Era un problema silencioso pero peligroso, porque muchas empresas desaparecen cuando el mundo cambia más rápido que ellas. George Vuitton enfrentó una decisión difícil. Podía mantenerse fiel a la tradición y seguir produciendo los mismos baúles de siempre, o podía reinventar el negocio antes de que fuera demasiado tarde. Eligió reinventarlo. La empresa comenzó a desarrollar nuevas piezas de equipaje, maletas más pequeñas, bolsas de viaje más ligeras, diseños adaptados a automóviles y nuevos estilos de transporte. La lógica era simple. Si las personas estaban cambiando la forma de viajar, el equipaje debía evolucionar junto con ellas. Ese movimiento salvó a la marca de quedarse atrapada en el pasado. Louis Vuitton dejó de ser únicamente un fabricante de baúles y empezó a convertirse en algo más amplio, una marca asociada al arte de viajar. Sin embargo, justo cuando el negocio comenzaba a consolidarse en ese nuevo contexto, el mundo volvió a entrar en crisis. En 1914 estalló la Primera Guerra Mundial. Europa quedó sumida en el caos. Las fronteras se cerraron, el comercio internacional se paralizó y las prioridades de la sociedad cambiaron drásticamente. Durante años, el lujo dejó de ser relevante para muchas personas. La guerra transformó economías, destruyó ciudades y alteró la vida cotidiana de millones. La empresa sobrevivió, pero el contexto global ya no era el mismo. Cuando el conflicto terminó, el mundo había entrado en una nueva etapa. Las estructuras sociales estaban cambiando.
La aristocracia tradicional ya no dominaba completamente la cultura del lujo. En su lugar aparecía una nueva clase de personas adineradas, empresarios, industriales, banqueros y, poco a poco, figuras del entretenimiento y el cine. La riqueza ya no provenía únicamente de la herencia. También podía surgir de la industria, de los negocios o del talento artístico. Y estas nuevas élites buscaban algo que comunicara su éxito. Las maletas Vuitton, con su monograma reconocible, comenzaron a aparecer en lugares inesperados, en hoteles elegantes, en estaciones de tren internacionales y en los viajes de celebridades emergentes. El equipaje se transformaba en un accesorio que comunicaba estilo, sofisticación y poder. Durante décadas, la empresa continuó creciendo lentamente, sin grandes explosiones mediáticas, sin campañas agresivas de marketing, solo apoyada en su reputación, su historia y la calidad de su producción. Pero hacia finales del siglo XX, el mundo del lujo estaba cambiando nuevamente. Las marcas ya no eran solo productos, se estaban convirtiendo en símbolos culturales globales. La moda, la publicidad y los medios de comunicación empezaban a amplificar el poder de las marcas como nunca antes. Y en medio de ese nuevo escenario apareció un hombre que veía el lujo de una manera completamente distinta. Bernard Arnault. Arnault no venía del mundo tradicional de la moda ni del artesanato. Venía del mundo de los negocios, de las estrategias corporativas, las adquisiciones y las fusiones empresariales. Su forma de pensar era fría, analítica y ambiciosa. Mientras muchos veían el lujo como una colección de casas independientes, Arnault veía una oportunidad diferente. Imaginaba un sistema donde múltiples marcas icónicas estuvieran reunidas bajo un mismo grupo empresarial, un conglomerado capaz de dominar distintos segmentos del lujo al mismo tiempo. Su oportunidad apareció cuando dos empresas francesas decidieron fusionarse, Louis Vuitton y Moet Hennessy, la famosa compañía de champán. La unión creó una nueva organización llamada LVMH. En teoría, la fusión debía fortalecer a ambas compañías, pero en la práctica generó conflictos internos. Los líderes de las dos empresas tenían visiones diferentes y luchaban por el control. Las decisiones se bloqueaban, las estrategias se contradecían y la estructura corporativa se volvía cada vez más inestable. Para alguien como Arnault, aquello era una oportunidad. Comenzó a comprar acciones de la empresa de forma silenciosa. No hizo anuncios dramáticos ni movimientos espectaculares. Simplemente fue acumulando participación poco a poco. Mientras los directivos discutían entre ellos, Arnault aumentaba su influencia dentro de la compañía. Con el tiempo, su posición se volvió lo suficientemente fuerte como para tomar el control. Muchos observadores describieron aquel movimiento como una toma hostil elegante. Otros lo consideraron una jugada despiadada. Pero Arnault tenía una visión clara: transformar LVMH en el conglomerado de lujo más poderoso del planeta. Y para hacerlo empezó a adquirir marcas legendarias: Dior, Fendi, Givenchy, Bulgari, Tag Heuer, Dom Perignon, Sephora. Cada nueva adquisición ampliaba el alcance del grupo. Cada marca añadía prestigio, influencia y presencia en distintos mercados. Sin embargo, dentro de ese enorme sistema empresarial había un núcleo fundamental. Una marca que generaba una parte enorme de los ingresos y del reconocimiento global: Louis Vuitton. La empresa que había nacido de un niño caminando por Francia se convirtió en el motor financiero del imperio. Sus bolsos, maletas y accesorios comenzaron a venderse en todo el mundo. Algunos modelos alcanzaban precios de miles de dólares. Ediciones especiales superaban los 20.000, pero Arnault entendía algo esencial sobre el lujo. No se trata solo de precio, se trata de percepción. Por esa razón, Louis Vuitton casi nunca hace descuentos. Sus productos no se rebajan en temporadas ni se liquidan en ventas masivas. La estrategia es mantener una sensación constante de exclusividad, porque cuando un objeto de lujo se vuelve demasiado accesible, pierde parte de su atractivo psicológico. Con el tiempo, la estrategia funcionó de forma extraordinaria. LVMH se convirtió en el conglomerado de lujo más grande del mundo.
con decenas de marcas bajo su control y presencia en prácticamente todos los continentes. Y en el centro de ese imperio seguía estando el mismo símbolo que Georges Vuitton había diseñado más de un siglo antes para combatir falsificaciones. Las dos letras entrelazadas, LV. Hoy, ese monograma aparece en escaparates de lujo, aeropuertos, revistas de moda y redes sociales. Es uno de los símbolos más reconocibles del planeta, pero también sigue siendo uno de los más falsificados. Cada año, millones de copias ilegales circulan en mercados clandestinos y plataformas digitales. La batalla que comenzó en el siglo XIX contra las imitaciones nunca terminó, simplemente cambió de escala. Curiosamente, esas falsificaciones también alimentan el mito de la marca, porque cada copia confirma algo esencial. El símbolo sigue siendo deseado. La historia completa parece casi imposible. Un niño huérfano que camina cientos de kilómetros buscando una oportunidad. Un aprendiz que observa un problema en el diseño de un baúl. Un hijo que crea un símbolo para proteger la identidad de una empresa. Y un empresario que convierte esa empresa en el corazón de un imperio global. Hoy el apellido Vuitton aparece en algunos de los lugares más lujosos del planeta. Pero detrás de ese brillo hay una verdad silenciosa. Las grandes marcas no se construyen únicamente con dinero. Se construyen con historia, con decisiones arriesgadas y con la capacidad de adaptarse cuando el mundo cambia. Porque al final, lo que Louis Vuitton creó no fue solo equipaje. Creó un símbolo. Y algunos símbolos nacen de algo muy simple. El momento en que alguien decide que su destino puede ser diferente.